La cortina ahí nos está indicando que ha llegado el momento dedicado a la literatura, al cine, a la cultura, aunque recién tuvimos una nota muy interesante también que tiene que ver con la cultura, con la música internacional, ¿no? Un evento muy importante que va a suceder en pocos días más. Siguiendo en esa línea, vamos a entrar hoy al mundo de la literatura, tengo entendido, porque ya estamos en contacto con Denis Montaño, a quien es un placer siempre saludarlo. ¿Cómo estamos, Denis? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien aquí. Bueno, esperando este momento muy especial y mucha gente que nos sigue, que siguen su columna, obviamente. Fundamentalmente, bueno, de qué tema vamos a tratar hoy, qué nos tiene preparado. Bien, me queda una pregunta igual. Sí. No, para saber para la semana que viene qué es la cortina que pone el operador. Porque preciso la música, pero me suena, pero no me doy cuenta que es. Ah, bueno. Bueno, queda la pregunta Te hecha. queda la pregunta. ¿Le gusta esa cortina musical? Sí, Seguimos, muy elegante. seguimos con esa cortina, ¿le parece? Me parece. Bueno, ahí está, listo, cortina identificatoria. Bien, a lo nuestro vamos entonces. A lo nuestro vamos, bueno. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, hoy traje para hablar sobre un clásico, como siempre. Traje mis notas, ¿traje a dónde? A la radio, en mi casa. Un libro que a mí me encanta y que vuelvo a leer cada vez que puedo, que es Madame Bovary. Madame Bovary, bien. Conocido, conocidísimo. Claro que sí, Gustave Flaubert, yo no lo sé pronunciar, pero usted lo va a pronunciar bien. Gustave Flaubert, exacto. Qué bueno. Bueno, tengo muchas cosas para decir y bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo no? Soy medio tolola por el calor, me parece. Le afecta mucho las altas temperaturas por lo que veo, ¿eh? Sí, la semana pasada igual estaba como medio le pasó cagada. lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Las altas temperaturas. Eso está no impide como abombador, así, la humedad, el calor. Claro, mire usted, Aparte mucha humedad. Estoy tomando mate siempre, entonces... Claro, bueno, eso claro, el mate siempre fiel compañero. Nada de tereré, esas cosas que toman con jugo frío, no. ¿Usted toma mate? Caliente, sí, todo el año. Muy bien. Bien. Esta novela, hay mucho para decir, da origen a la expresión bovarismo, que no sé si alguna vez usted la habrá escuchado. Ajá. Pero el bovarismo se supone que es como una actitud ante la vida, obviamente que es una palabra que aparece en el idioma luego de esta novela. Claro. Una actitud a lo Don Quijote. Ahora vamos a ver. Pero bueno, esta novela entonces decía, nace más o menos en mediados del siglo XIX, en Francia. El autor es Gustave Flaubert, muy conocido, muy clásico ya a esta altura. Y bueno, hay toda una polémica, o hubo en su momento cuando fue publicada, por el contenido, digamos, por el tema de la novela. Claro. Madame Bovary, bueno, fue publicada como tantas otras novelas que hemos tenido en este ciclo, en forma de fascículos, en una revista, en la Revue de París, como por capítulos, ¿no? Igual que Crimen y Castigo y algunas otras novelas que Así tuvimos. empezó, claro. Lo que pasa es que también hay que pensar que el formato libro, como lo conocemos en este siglo, es algo medio nuevo, no es que antes las novelas eran libros, sí, sino que también, como habíamos visto, la prensa escrita también empieza a tener un lugar como de difusión de la literatura, claro. En donde, bueno, eso reemplazaba al libro, eso era el libro en ese momento, comprar una revista en donde llegara un capítulo por semana, por mes. Exactamente. Lo que fuera. Entonces, bueno, la publicación de esta novela se hace así en fascículos durante 1856 y se publica como novela completa en 1857 y marca, según muchos críticos, un punto de inflexión en la literatura moderna. Así, o sea, es un clásico. Un clásico, sin ninguna duda. Yo para preparar esta columna de hoy fui a mi biblioteca a buscar el libro, pero también un trabajo muy importante que escribió Mario Vargas Llosa sobre esa novela. Él es un gran fan de esa novela y el trabajo se llama La orgía perpetua y es un ensayo sobre Flaubert y Madame Bovary. Y muchas cosas de las que voy a decir las robé a él. Ah, bueno. Bien, bueno, Madame Bovary entonces es el personaje,
principal de este texto es una mujer que es lectora de novelas románticas y, o sea, románticas y como que ha tenido una educación muy, como, ¿cómo decirlo? Esperando toda su vida el momento de casarse y demás, soñando con que ese momento iba a ser la iba a hacer feliz o iba como a poder cumplir sus expectativas y sus sueños y demás. Ajá. O sea, ha incubado muchas ilusiones sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre la felicidad. Es un planteo muy filosófico porque, bueno, después en la realidad se encuentra con un marido mediocre y una vida atrapada como entre dos pueblos en los que no pasa nada y su fantasía todo el tiempo excede a la realidad, a la mediocridad de la realidad, con un final bastante trágico. Ahora vamos a ver. En ese sentido es que Vargas Llosa y algunos otros críticos la comparan con Don Quijote, ¿no? En esto de que a partir de haber consumido cierta literatura o ciertas historias, sueña que la realidad es algo que no es. Claro. Algo por el estilo. Claro. En el caso de Don Quijote también, otro que también me gustaría traer, pero es tan complejo que todas las semanas digo más adelante, pero lo tengo pendiente hace un montón igual porque es una gran obra. Bueno, digo, esto del protagonista alienado por su perspectiva de la realidad que no se condice con la perspectiva que tienen los demás en su tiempo. Claro, un estado de insatisfacción indudablemente a medida que va General. avanzando, ¿no es cierto? Se le genera. Totalmente. La primera vez que uno se enfrenta a la lectura, primero no se entiende, bueno, yo la primera vez que la leí fue en 2011, así que no me acuerdo bien qué pensaba, pero empieza la novela describiendo al marido, a Charles Bovary, durante los primeros capítulos. Entonces uno dice, ¿quién es Madame Bovary? Porque si la novela se llama así, estamos esperando. Claro. Bueno, Madame Bovary va a ser la segunda esposa que él va a tener, nuestra protagonista. Para ordenarme un poco más o menos la secuencia narrativa de la novela es esta. Comienza, como dije, con la historia de este médico, que en realidad ni siquiera es un médico porque se aprueba del examen, es un oficial de sanidad de provincias de Francia, que bueno, se ha casado una vez, ha enviudado y conoce a partir de su trabajo como así en la medicina, yendo a asistir a un señor en el campo que tuvo una fractura, conoce a la hija de ese hombre que es Emma Bovary, perdón, o sea, Emma Rouault se llama, todavía no es Bovary. Ah, la famosa Emma, ella es Emma, ¿no es cierto? Ella es, claro, la heroína. La heroína, exacto. La conoce ahí en esa casa de campo, ella es la chica más o menos, supongo yo, de 17 o 18 años, que había estado internada en un colegio de monjas y que el padre la tenía ahí en la casa, digamos, estaban los dos, pero el padre era viudo. Entonces el médico empieza a ir varias veces a la granja de visita con la excusa de la operación, pero después también a verla a ella o cosas así, hasta que en un momento le pide al padre la mano de la hija. Ah. Vio que antes todo se arreglaba así, no importaba que la hija quiera o no quiera, era como... El padre decía algo como que ya la hija no le servía para nada en la casa, entonces también para él era un buen negocio el casamiento. Bueno, entonces se casan. Ella esperando, ya dije, muy influida por la literatura, una personalidad muy soñadora, muy ambiciosa, y la realidad con que se encuentra es, bueno, con una vida chata en un pueblo, en donde ya se está, lo estoy haciendo muy corto, ¿no? Se está enfermando de tristeza y de abatimiento y demás, al ver que el marido tampoco percibe nada de lo que ella siente, que no tiene ningún tipo de sensibilidad. Y en eso es polémico porque el personaje del marido no es malo, pero en ese sentido Flaubert va más allá de esto de buenos y malos. Claro. Pero el tipo es un pobre tipo, no es que uno lo odia. Un hombre gris, como se dice. Exactamente, sí. Es que justamente es muy acertado lo que dice usted porque... ya voy a decir por qué. Bien, porque es algo que había notado, muy parecido a lo del hombre gris. Bueno, entonces ella le dice, como no soporto más esta vida, y él le dice, bueno, entonces nos mudamos. Se mudan a otro pueblo igual, pero con otro nombre, pero claro, digamos, muy parecido. A ver, también lo que Flaubert está haciendo es una crítica de la pequeña burguesía de ese momento. Porque la maestría de él es que la novela no solamente implica a esos dos personajes, sino que despliega
una galería de personajes típicos de la Francia de ese tiempo, el comerciante, el farmacéutico, el cura, el notario, Claro. digamos, una serie de personajes todos muy sólidos y muy bien construidos que le dan literalmente vida al mundo que él crea. Ahora voy a hablar después un poco sobre eso, sobre cómo, sobre cómo decir, el procedimiento artístico. Bien, entonces en este segundo pueblo, a todo esto, bueno, hay personajes que lo presionan al médico para que sea más ambicioso, para que triunfe, y así lo terminan forzando a hacer una operación muy arriesgada a un chico al que le terminan arruinando la vida. Entonces ella en ese momento, bueno, conoce a otro hombre y se transforma en la amante de él. Ajá. Es el primer adulterio que comete. Imagínense esta novela en 1800, digamos que aparte plantea, yo no estoy diciendo que Floretta haya sido un feminista ni mucho menos, no se sabe, pero lo que plantea sí es un modelo alternativo de mostrar a la mujer y mostrar lo femenino en la literatura clásica, romántica, realista. Claro. Bueno, en toda la novela ella termina teniendo dos amantes pero eso está inextricablemente ligado con una ambición de poseer objetos y poseer cosas de lujo. Entonces se termina endeudando y toda la vida se precipita en una catástrofe donde ella embarga la casa para poder pagarle al comerciante que vende los vestidos. Digo, así, la cuestión romántica o amorosa que ella vive con estos hombres está muy ligada al consumo de objetos de lujo y demás, todo esto sostenido en una pobre economía doméstica que finalmente termina en que ella se suicida en uno de los episodios más conocidos de la literatura francesa. Eso es lo que se suicida tomando una dosis de arsénico. Bueno, esa sería como más o menos la secuencia narrativa de la novela. Comienza con la infancia de Charles Bovary, el marido, luego tenemos la vida en los pueblos, los dos amantes, y sí. Bien, decía yo que entonces no hay una posición de Flaubert muy clara que uno pueda decir está a favor, está en contra, qué sé yo, pero sí la novela parece tener o sugerir una metáfora de la relación que hay entre la vida y los discursos literarios, como lo que le decía de Don Quijote, la literatura transforma a Emma en su perspectiva de la realidad. Claro. Y hay como dos realidades entonces adentro. Por un lado la aplastante y burguesa de los pueblos, que la vemos muy bien descrita, porque es una novela larga y descriptiva. Y por otro lado el mundo interior de ella, que es caótico y dramático. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, por un lado están las compulsiones de ella ligadas a este mundo imaginario de los libros, pero por otro lado está la ambición económica propia del nuevo orden económico del siglo XIX, donde Claro. o sea, esto, ¿no? Del consumismo no es algo que existiera antes. Exacto. Quiero tener el vestido que llega de París, quiero tener el licor que mandan de no sé dónde, así. Claro, y eso es muy característico, comienza en Francia eso fundamentalmente, y después lo empieza a copiar todo el mundo. Claro, comienza así en Europa y después acá se importa. De Claro. hecho, sí, la moda francesa era también muy consumida acá en la Argentina, por la burguesía y demás. Claro. Por Bueno, la aristocracia, digo mal. la aristocracia, los zares, recordemos también que ellos amaban venir a Francia y llevar todo eso también. Claro. Europa acudía mucho a Francia para consumir, empezaba el consumismo, si vale la expresión, ¿no? No, es que sí, porque en ese sentido dice Vargas Llosa, que esto que usted decía de que es una novela absolutamente moderna, en tanto y en cuanto nos muestra ya la historia de dos personajes como que digamos horribles o hermosos, sino que son gente mediocre. No lo digo por Emma Bovary, lo digo por todos los demás. Sí, sí. Y que bueno, que la literatura moderna lo que hace es justamente trabajar con ese material que no es a priori tan artístico, como si lo sería, qué sé yo, la historia de un héroe épico. ¿Me explico? Sí, Digamos, sí. como que él le da una vuelta a eso, una vuelta de estilo, para transformarlo en material artístico, algo que a priori no lo sería. Entonces, bueno, Emma, la tragedia de ella es que entonces alimenta una expectativa que no se corresponde con la realidad, está muy marcado en el texto, que ansía la vida de un hombre, también lo dice literalmente, ella misma. Ajá. De hecho, en la segunda parte tiene una hija ella, y cuando le avisan que es una chica,
se desmaya se desmaya de la tristeza o de la desesperación de que esa criatura tampoco iba a poder realizar nada de lo que quisiera. Claro. Como no iba a tener derecho a la ambición y demás. El marido también es un alienado. Ella es mucho más inteligente y esa es otra de las tragedias, porque como dije, él no es malo, pero la mujer existe para él como un trofeo, entonces él no puede ver la infelicidad que la corroe. Solamente él dice, ¿qué le pasará? Bueno, a lo mejor ella es así, qué sé yo, pero nunca ve de verdad lo que ella sufre. Y ella, bueno, a la vez también se pone en un lugar masculino al ser la que administra todo el dinero de la casa, es la que tiene los poderes y demás. Claro. Entonces, bueno, Flaubert también está poniendo en escena las tensiones de la vida burguesa de esta época. Dice Vargas Llosa algo que me pareció claro, dice que el drama de ella es el intervalo que hay entre la ilusión y la realidad, que ella llena con objetos, y que anticipa así una época, nuestra época, como usted decía, esto del Bien. consumismo y demás, que en definitiva está llenando un vacío, cada vez endeudándose más y con más furia en objetos más caros y demás. Bueno, y entonces, no tengo tiempo para decirlo. Hay algo que me gustó también, para comentar. Hay una forma de seguir cómo fue el proceso de escritura de esa novela, porque para Flaubert no fue nada fácil escribirla. Trabajó como 4 años en ella. Él era un tipo que vivía muy cómodo en una provincia con su madre y dedicaba casi todo el día a escribir y después unas 2 horas o así para ayudar a su sobrina a estudiar las materias clásicas. Vio que antes los chicos estudiaban mucho en sus casas. Claro. Y después dedicaba todo el día al trabajo de escribir. Entonces, bueno, tuvo tiempo y quedó registrado todo ese proceso en cartas que él también le mandaba a sus amigos, donde cuenta todos los problemas que iba encontrando mientras iba escribiendo ese texto. Y una de las cosas que teoriza, perdón, ¿sí? No, qué bien, que le llevó tiempo, años a escribirlo entonces. 4 años y 7 meses. 4 años y 7 meses. A veces hay noches en las que trabajaba, no sé, 10 horas por día, y había noches en las que avanzaba un montón, y otras noches en las que capaz que estaba para corregir una oración, porque el tipo era muy obsesivo. Claro. Toda esa tensión está muy reflejada en las cartas, y lo que ahí dice él es que lo que él quiere hacer es escribir lo que se ve, pero transfigurado, como bordado, dice, usa esa palabra en francés. Entonces, esto es lo que Vargas Llosa teoriza como que a Flaubert le interesa el elemento añadido de la realidad, que es lo que le daría la autonomía de ficción. A ver, ¿cómo transformamos una escena vulgar en una escena de novela? Y bueno, añadiéndole un trabajo estilístico, ¿no? Claro. Entonces dice Vargas Llosa que en esa novela hay una importancia tremenda de la materialidad, de la realidad física. Y ahí analiza algo que, bueno, voy a tratar de ser breve, pero es como mientras cuando habla de objetos, Flaubert los trabaja como si fueran humanos, hace lo mismo al revés con los humanos, los trabaja como si fueran objetos. Cuento 2 ejemplos cortitos. La primero que vemos en la novela es Charles Bovary, el marido, Gris, entrando su primer día en una escuela nueva, cuando es chico. Ajá. Y lo que hace el narrador, en vez de decir, qué sé yo, cómo era el chico, las características físicas o lo que cualquiera haría, la importancia central de la escena el foco está puesto en un sombrero que él tiene puesto, que es descrito de una forma muy larga y puntillosa. ¿Y por qué? Y porque es un sombrero típico de la clase social a la que él pertenecía, etcétera, compuesto por varios pedazos de distintas telas. Y en esa descripción lo que está haciendo es describirnos al protagonista, mediante la descripción del objeto. Así como este ejemplo hay un montón en la novela. Esos ejemplos, claro, ahí está. Ese sería el elemento añadido de Flaubert, ¿no? El trabajo estilístico con la materia de la realidad que él transforma en novela. Hay muchos ejemplos de eso. Después en el episodio de la boda de los dos, en vez de hablar de los personajes, de los invitados, habla de trajes, corbatas, así, ¿no? Como los objetos en lugar de la persona. Eso, en lugar de hablar de las personas, menciona los objetos. Los trajes bailaban, las corbatas, no sé, etcétera. Y a la vez con los seres humanos hace lo mismo, los trata como objetos.
Entonces, esa vuelta entre realidad y espíritu, entre materialidad y espíritu, quiero decir, es una característica. Desvanece, dice Vargas Llosa, los límites entre lo inerte y lo animado. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Y después otra cosa más, y ya estamos, porque le quiero contar sobre una película que hay sobre eso también. Bueno. Que hay otra cosa que aparece un montón en la novela, que es lo que Vargas Llosa llama el mundo binario. Que es que para crear esta realidad total que es la novela, es un novelón, a ver, en esa edición que tengo son 400 páginas más o menos. Entonces, para darle una autonomía narrativa a ese mundo, hace que todo esté por dos. Ya dije lo de los dos pueblos que van de uno al otro y que son iguales, pero también esa dualidad se ve en que hay, no sé, dos personajes equivalentes, el farmacéutico y el cura, que hacen en una escena exactamente lo mismo. Dos suegros que son muy parecidos entre sí, el padre de él y el padre de ella. Dos esposas, o sea, dos señoras Bovary, ella tiene dos amantes, hay dos operaciones médicas, hay dos escenas de conquista muy parecidas, dos pueblos, está la oposición en el campo y la ciudad, etcétera, etcétera. Creo que es Vargas Llosa el que nota que hay un capítulo en el que la palabra dos está dicha muchísimas veces, o sea, eso no es casual. Esto hace la arquitectura de la novela, digamos, porque es tan genial y porque el tipo está creando un mundo de la nada. ¿Cómo? Y con todos estos procedimientos. Después, bueno, podríamos hablar 40 horas sobre los distintos tipos de narradores que aparecen, los distintos tiempos. Pero bueno, este tema de la dualidad, de los objetos humanizados y demás son algunos de los procedimientos más claros de cómo poder crear esa realidad ficticia. Vale la pena entonces seguirla, leerla. La recomendamos. La recomendamos mucho. Mucho. Sí. Yo la habré leído 20 o 30 veces, no sé. En serio. Bien. Es muy linda porque, bueno, es medio tonto decir que algo es lindo después de haber explicado tanto. Pero digo, aparte de todos estos procedimientos que son geniales y demás, que a uno le puede interesar o no, a nivel, digamos, analítico, la novela está buena, o sea, la empezás a leer y no parás, porque como al haber construido, yo creo, esa es mi opinión, un mundo tan sólido, uno no puede salir de ahí. No es que no conozco a nadie que la haya empezado y la haya dejado ahí colgada. Mirá, qué no, bueno. No. Atrapante. Es una cosa que vale la pena, atrapante, clásica y que plantea cosas que todavía hoy habría que preguntarse, me parece. Muy interesante. Y esto también fue llevado al cine, me imagino. Hay muchas películas, yo no las vi todas ni ahí, pero muchas, Hay muchas, bien. Debe haber hasta mudas de las primeras épocas del cine, pero yo la que quiero recomendar, si me permiten. Sí, claro. Es la versión argentina que hay de esto. Yo me imaginaba, porque usted es una amante del cine argentino. Así es, sí. Me imaginaba que iba por ahí. A ver, cuéntenos. Me he visto todo. Bueno, y la película está protagonizada por mi favorita de las divas argentinas, que es Mecha Ortiz. Qué bien, Mecha Ortiz, uy. Ella haciendo de Madame Bovary, qué carácter. Yo esa película me la sé de memoria también. La vi muchas veces. Los otros personajes, no sé, actorzuelos de la época, pero... No, después está Roberto Escalada, que también trabaja con Mecha Ortiz en muchas películas y está muy bien. Pero ella Mecha se roba ahí todo, sí. Se queda con todo. Sí, ella está en YouTube, así que si no quieren ver la película, pueden ver. Igual hay una diferencia muy interesante entre los finales de las dos cosas, y con eso si quieres ya cerramos. A ver. Que lo noté y la otra vez, viendo la película de nuevo. Mientras que en la novela Emma se suicida y no hay ningún gesto de arrepentimiento en ella por lo que hizo, entre comillas, ¿no? No hay ningún gesto de arrepentimiento, de hecho su última mueca antes de expirar es una risa frenética, por una situación grotesca que pasa ahí, es tremenda la escena. Mientras la novela termina así, con ella, digamos, si queremos, condenada desde una perspectiva cristiana, ¿no? No es que se arrepiente ni nada. En la película Mecha Ortiz muere besando una cruz y pidiendo perdón. Ajá. Digo, me parece que hay una cuestión ahí moral que por ahí el director que quiso subsanar. Claro, ahí está.
Porque, bueno, siempre está como esta cuestión de qué mensaje se está dando, ¿no? Claro, claro. Pero La película es de 1947. Del 47, Mecha Ortiz. Mecha Ortiz, qué vida rica que tuvo en el cine, qué cosas que ha hecho, ¿no? Ha Ay, interpretado, sí. qué es lo que no hizo, ¿no? Un tranvía llamado Deseo, recuerdo también. Bueno, Esa fue en mujer, teatro igual. teatro, sí, pero es No llegó tremendo. al cine. Pero después el cine tiene todo. Los Es más, muchachos yo de creo antes que no usaban gomina, esa sí, esa es también. preciosa, Es sí, sí. preciosa esa película. El Sí, mal hace poco amor, es la primera creo que hizo, ¿no? sí, una de las primeras, sí, sí, sí. Bueno, ¿ella hizo Boquitas Pintadas? Ella hace pero de un personaje ya más secundario, Ajá. porque ya es grande, ella hace de la gitana de Boquitas Pintadas. Bien, bien, bien. Está muy bien también, pero ya de grande. Pero para mí las películas las mejores son cuando está en blanco y negro, haciendo estos papeles de mujer fatal, que ella también, una artista total. Sí, una preciosa mujer aparte, sí, sí, sin ninguna Sí. duda, Mecha Ortiz. Y Y comienza su carrera de grande, Mecha, como a los 30. claro, ella nace en el 1900, justo en el 1900. Yo tengo entendido que falleció ya por el 1986, 1987, ya tuvo una vida larga Mecha Ortiz. Y bueno, Sí, sí. tuvo interpretaciones en el cine y en el teatro, pero en el cine tiene unas interpretaciones maravillosas. Bueno, Madame Bovary entonces también, dos recomendaciones buenas. La película, en La YouTube novela. está obviamente, o leer Madame Bovary, ¿no es cierto? Nos tenemos Sí. que ir porque son las 5 de la tarde. Ah, sí, bueno. Veremos qué traemos la semana que viene, entonces. Bueno, un saludo grande y buena semana, Denis. Bueno, igualmente muchos saludos para toda la audiencia. Bueno.